Bueno, entonces esa sería la primera actividad, como les comentaba, para ya empezar a manejar en algo la plataforma, ¿no? Asumo que todos han manejado Moodle, aunque sea muy poco, pero lo han de haber manejado, ¿no? Entonces, no hay problema en ese sentido. Si de pronto no han manejado Moodle, no hay problema. No es que este sea totalmente difícil, ¿no? Es una herramienta muy fácil, muy intuitiva. Y hay mucho material, hay muchos tutoriales, hay muchos videos sobre esto y les puede ayudar mucho para ir trabajando en esto. Bueno, no sé de pronto algún inconveniente, ¿alguien tuvo algún inconveniente con esta primera actividad? Bueno, vamos a empezar las clases, ¿no? Entonces, está compartida una carpeta que se llama Introducción, ya dentro de la primera unidad. Entonces, la primera unidad vamos a ver lo que es la introducción a las TICs. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar con la explicación. Vamos a ir sintetizando sumamente breve esta parte y en algunas circunstancias también voy a pedir la participación de ustedes, ¿no? Entonces, tienen que estar alertas. Yo de pronto nombro a alguien para pedir algún comentario, alguna situación, ¿no? Profesor. Listo, estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí la están viendo? Profesor. Sí. ¿Bien? Sí. Ya. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Cualquier situación, si de pronto hay alguna falla con el audio, alguna situación, me lo hacen saber, ¿no? De pronto yo desde acá no puedo percibir esa situación. O si alguien quiere preguntar algo, o si alguien quiere mencionar algo, de la misma manera lo puede hacer, ¿no? No importa si me interrumpe. Yo desde aquí no puedo verles a todos, no puedo de cierta manera ver si alguien me quiere participar, alguna cosa. Entonces, me lo dice, ¿no? Activa su micrófono y de cierta manera puede hablar. Bueno, entonces empezamos, ¿no? Vamos a empezar. La primera clase, la primera unidad tiene que ver con justamente la introducción a las TICs. Y dentro de esto obviamente, debemos empezar por la definición, ¿no? ¿Qué son esto de las TICs? Este término TICs ya se lo va manejando algún tiempo, con fuerza, unos 5 años. Desde hace unos 5 años atrás se está manejando mucho este término. Antes prácticamente solo se manejaba el término informática. Entonces, informática, ahí era el término que recopilaba todo lo que tenía que ver, en ese caso, solo con las computadoras. En cambio, este término TICs es un poco más extenso, ¿no? Bueno, como lo tenemos ahí, nos dice: las tecnologías de la información y la comunicación son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Entonces, aquí viene ya una gran diferencia, ¿no? Con lo que comúnmente conocemos como informática, como computación. Las TICs es un criterio sumamente más extenso. Entonces, aquí para poder manejar TICs no es necesario o no es obligatorio tener un computador. Podemos acceder, como nos dice aquí, a través de diversos soportes tecnológicos. Entonces, computadoras, celulares, teléfonos móviles, televisores inteligentes, reproductores portátiles de audio y video, consolas de juegos, tablets. Es decir, hay un sinnúmero de elementos que nos servirían como soporte para ingresar a este criterio de las TICs.
Antes informática era prácticamente solo manejar el término computador. Entonces ahí ya vamos determinando una gran diferencia. Y obviamente, como su nombre mismo lo dice, nos dice tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, al hablar de comunicación, obviamente también se maneja mucho el tema de redes, principalmente Internet. Sin duda alguna que esto en la actualidad es un tema muy importante, ¿no? Juega un papel preponderante dentro de la sociedad y está metido, digamos, en todas partes. Justamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Estamos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para recibir clases. Es decir, nos estamos valiendo de las TICs para apoyarnos en la educación. Y de hecho, no podemos apoyarnos en muchas otras herramientas y para muchas otras disciplinas. Este criterio no es nada nuevo, ¿no? Ustedes de cierta manera ya se los manejan mientras más jóvenes son, se los cataloga como nativos digitales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que de cierta manera ustedes han crecido ya con la tecnología y eso va a seguir pasando con las nuevas generaciones, ¿no? Siempre van a seguir utilizando la nueva tecnología. Bueno, para ser un poquito interactivo, el término TIC ya lo sabemos, ¿no? Tecnología de la información y la comunicación. Está relacionado prácticamente con todo lo que nos rodea. Entonces, en nuestras propias casas, el internet, la computadora, el televisor inteligente, nuestros teléfonos celulares. Entonces, todo eso lo manejamos dentro del punto de las TICs. Como todo va evolucionando, entonces ahora se está manejando un criterio del Internet de las cosas. No sé si alguien haya oído sobre este término, el Internet de las cosas. De pronto alguien... ¿Qué es lo que sucede ahora? Voy a ser muy rápido en esto para poder seguir avanzando. Este criterio de Internet de las cosas es prácticamente que cualquier elemento desde el punto de vista electrónico y digital puede tener acceso al Internet y de cierta manera poderlo, digamos así, relacionar. Entonces, seguimos con ejemplos dentro de la casa, por mencionar algo, ¿no? Hay en la actualidad, aunque parezca futurista, pero ya se están manejando, hay refrigeradores inteligentes. Entonces, el refrigerador justamente, digamos así, tiene un inventario de lo que hay y de pronto de lo que ya no hay. Y automáticamente entonces puede mandar un mensaje de lo que hace falta. Entonces, es poner un ejemplo, ¿no? En los propios automóviles, ahora en los automóviles mismo ya viene una conexión, digamos, o vienen muchos elementos ya que utilizan Internet, ¿no es cierto? Entonces, cualquier elemento se lo va tratando de sumar o de anexar a todo este componente, a todo esto de las TICs. Entonces, de eso se trata el Internet de las cosas. Prácticamente cualquier elemento que va a ir apareciendo va a tener una forma de comunicación con Internet. Entonces, por mencionar ejemplos pequeños, igual que los estamos viviendo, ¿no? Ahora hablamos también de relojes inteligentes, los smartwatch. Entonces, todas esas situaciones, como nos damos cuenta, siguen habiendo elementos que van saliendo, pero todo tiene su interacción con el Internet. De pronto, ¿algún comentario de alguien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Igual me gustaría también que vayan de pronto comentando algo. Sí, primero me gustaría comentar que es verdad, ¿no? Que cada vez nos globalizamos más y hoy en día, como usted mencionaba, desde los carros, televisores, hasta los propios relojes, han evolucionado y nos ayudan en las tareas diarias.
También, por ejemplo, por cuestiones de seguridad, por ejemplo, si nos perdemos o nos llegan a hacer algún tipo de secuestro, por ejemplo, al momento de tener nuestro reloj pueden dar con nuestra ubicación y son cosas que cada día van saliendo cosas nuevas que a veces nosotros no lo creemos. O sea, hay, por ejemplo, hoy en día también hay como un tipo de teléfono, un tipo de tablet que hasta se dobla y se hace como un solo teléfono. Son cosas que todos los días van los expertos, ¿no? Sacando nuevas ideas e implementando nuevas tecnologías. Sí, perfecto. Gracias por la participación. Muy importante, ¿no? Y como nos decía, de pronto todo eso nos ayuda. O sea, se supone que nosotros nos valemos de la tecnología para realizar nuestras labores. La tecnología nos ayuda en ese sentido, ¿no? Nos hace más fácil y optimizamos nuestro trabajo. Eh, Obviamente ahora con todos los adelantos, tenemos ahora GPS de fácil acceso, o sea, ya sería muy difícil perdernos, ¿no? En una situación. Entonces, por un lado, la tecnología nos ayuda muchísimo, pero por otro lado también nos estamos haciendo muy dependientes de la parte tecnológica. Y eso también conlleva cierta desventaja. Pero en todo caso siempre vamos a tratar de sacar es la ventaja, ¿no? De sacar provecho de la tecnología. Bueno, perfecto. Entonces, como vemos, esto siempre va a seguir, ¿no? Siempre va a haber nuevos elementos que van a seguir apareciendo y la situación es de que los vamos a ir integrando. Entonces, cada elemento va a tener su respectivo acceso y todo eso lo podríamos manejar simplemente desde nuestro celular, ¿no? Podríamos manejar absolutamente todo lo relacionado con nuestras actividades diarias. Bueno, continuamos. Voy a seguir compartiendo la pantalla. Bueno, todo esto obviamente se originó con el aparecimiento del computador, ¿no? O sea, todo esto que estamos viviendo en la actualidad no pudiésemos haberlo tenido si es que no aparecía el computador. Es por eso que de cierta manera se lo debe mencionar y se lo debe manejar desde un punto de vista más formal, ¿no? Yo sé que todo el mundo sabe lo que es un computador, pero vamos a definirlo de un poco más formal. Nos dice, una computadora es un dispositivo electrónico diseñado para aceptar datos de entrada y realizar operaciones sobre ellos. Y vamos a obtener resultados que se pueden obtener como salidas. Aquí algo desde el punto de vista de la informática. Aquí se debe establecer cuál es la diferencia entre lo que son datos y lo que es información. De pronto, al decir datos e información, podemos tomarlo como que es lo mismo, ¿no? Como que son sinónimos. Pero dentro desde el punto de vista informático, para aclarar este término, datos se refiere a todo lo que es antes del procesamiento. Entonces, todo lo que tenemos en cuanto a, digamos así, archivos, textos, todo eso que ingresamos al computador, esos son datos. Una vez que el computador los procesa, los transforma, hace las operaciones, todo eso, entonces ahí obtenemos ya información. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Datos tenemos al inicio, esos datos se procesan y luego se transforman en información. Entonces, desde el punto de vista informático, hay una gran diferencia entre lo que es datos y lo que es información. Bueno, ya vamos, el taller ya les explico un poco más adelante. Continuamos. Bueno, vamos a revisar la arquitectura del computador, es decir, cómo está constituido. Obviamente lo vamos a hacer de manera muy esquemática, muy rápida. Voy a hablar del computador desde el punto de vista del hardware, ¿no? Todos sabemos que un computador para que funcione debe tener una parte hardware y una parte software. Aquí nos vamos a meter es con la parte hardware, con la parte de los componentes. Es importante también, de cierta manera, saber los nombres correctos, ¿no?
el objetivo de esta parte es justamente eso, que de cierta manera poder mencionar los componentes por sus nombres correctos. Bueno, de manera muy esquemática, ¿no? Tenemos un cuadro, tenemos un esquema en donde nos menciona los 5 componentes principales del computador. Entonces ahí tenemos el procesador, la memoria RAM, el disco duro, los dispositivos de entrada y salida y obviamente el software. Esos son los elementos primordiales. Si no tenemos o falla uno de esos, no vamos a poder manejar el criterio de computación. Bueno, prácticamente aquí tendríamos mucho de qué hablar y aquí se nos iría prácticamente la hora. Esto por información, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de computadores? Los manejamos de acuerdo por su clase, por su propósito, por su forma de operar. Entonces, hay una serie de computadores que de cierta manera realizan tareas específicas, de acuerdo a para lo que están hechos, ¿no? Tenemos computadores por su clase, analógicos, digitales, híbridos, la mezcla de los dos, por su propósito, computadores de propósito general, computadores de propósito específico, por su forma de operar, monousuarios, multiusuarios. Bueno, como les decía, hablar de esto es muchísimo, simplemente por información para que tengan claro. De pronto ustedes van a decir, nos falta una clasificación. También se los clasifica a los computadores por, digamos, por su diseño, ¿no? Entonces, ahí tenemos computadores de escritorio, computadores portátiles, toda esa situación. Bueno, vamos adentrándonos un poquito para hablar de los componentes, ¿no? De las, llamémoslo así, de las piezas de un computador. Para eso vamos a manejar este concepto de lo que son los periféricos. Informática básica, ¿no? Todo el mundo también debió haber recibido en algún momento esta información. Bueno, periféricos entenderá todo aquello que son necesarios para suministrar datos al computador y también para sacarlos, ¿no? O para visualizar los resultados. Entonces, son los componentes adicionales con los que ingreso datos y con los que asimismo puedo también sacar información. Como les decía, informática básica. Los periféricos de entrada son los que captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otros dispositivos. Ya, entonces aquí me van a ayudar ejemplos. ¿Cuáles serían los ejemplos comunes de periféricos de entrada? Les oigo. El teclado. Puede ser el teclado. El mouse. Perfecto. Teclado, mouse, ¿qué más? Micrófono. Cámara web. Cámara web, ya, perfecto. Micrófono. Micrófono, muy bien. Altavoces. De pronto esos son los comunes, ¿no? De pronto esos son los comunes, los que podemos mencionar. Y está bien todo lo que me dijeron. Hay muchos elementos más, de pronto para ir un poco más rápido, por poner un ejemplo puntual. Cuando hemos ido al comisariato, ¿no? Ahí tienen un lector de código de barras. Entonces, ahí también podemos, ese es un dispositivo de entrada de datos. Profesor, ¿Sí? no escucho muy bien por una música que hay. Se entrecorta el audio. Ya. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Ya. Bueno, la segunda clasificación nos dice los dispositivos, los periféricos de salida. ¿Cuáles son los periféricos de salida? Asimismo, ejemplos. La impresora. Ya, perfecto. El monitor. El monitor. Ya, Altavoz. ya. Los parlantes. El Parlante. proyector.
Proyector, perfecto, ¿no? Todo lo que me están diciendo sumamente bien. De pronto algún otro elemento no tan común. ¿Algún otro elemento? De pronto alguien conoce. Puede ser un Los fax audífonos. o algún escáner. Los audífonos. Bueno, de hecho, ¿no? Sí, audífonos, parlantes, ya manejamos ese criterio, ¿sí? Bueno, asimismo un ejemplo muy breve. Hay de pronto tableros de control, obviamente que nos dan señales, todo eso, ¿no? Sería también un ejemplo de salidas. Digamos así, todo el aspecto que tenga que ver con alguna señal que sea de tipo luminoso y que esté controlado por algún tipo de procesador, también sería un ejemplo. Bueno. Y la otra clasificación nos dice periféricos de entrada y salida. Entonces, realizan las dos funciones, tanto el ingreso de los datos como la salida de información. Ejemplos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un dispositivo de entrada y salida? La flash memory. Memoria USB. El pendrive. Pendrive. El fax. Ya, perfecto. Una aclaración con lo del pendrive. El pendrive obviamente hace eso, ¿no? O sea, yo puedo ingresar información y puedo sacar. Pero al pendrive se lo clasifica dentro de las unidades de almacenamiento. O sea, esa es una unidad de almacenamiento. Yo sé que hace la función. Ingresamos datos y podemos sacar datos. De pronto, algún otro ejemplo. Un cable Algún USB. dispositivo que haga las dos funciones. Ingresar. El altavoz puede ser. Perdón. El cable La cámara HDMI. webcam. Ya. La cámara. El altavoz puede ser. El altavoz, bueno, en el criterio de que tengo el micrófono y tengo el audífono, ¿no? O sea, puedo ingresar audio y puedo oír audio. Sí, puede ser. Los proyectores. El proyector, por lo general, sería un elemento de salida, ¿no? Ya, hay ciertos, bueno, en la actualidad hay proyectores que puedo ingresar información. O sea, por ese lado también, sí. Pero bueno, para que quede sumamente claro y algo que lo tenemos en la mano, o sea, el ejemplo básico de aquí sería, por ejemplo, una pantalla táctil. Ese sería un ejemplo sumamente claro de un dispositivo de entrada y salida, ¿no? Una pantalla táctil. Entonces, yo puedo ingresar la información y al mismo tiempo voy viendo. Entonces, ese sería, como decir, el ejemplo principal de un dispositivo de entrada y salida. Un modem también. Los lentes de realidad virtual. Un modem. Sí, Para fotográficas. sí, de cierta manera también me permitiría eso. Sí. Juan. Perfecto, voy a seguir compartiendo la pantalla. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poquito de los componentes del computador, ¿no? O sea, de las partes, de las piezas, digamos así, del computador. Entonces, vamos a manejar los conceptos o los términos técnicos. Bueno, vamos a manejar este criterio. ¿Qué es un puerto? Obviamente estamos hablando de informática, ¿no? ¿Qué es un puerto desde el punto de vista informático? El puerto se define como el lugar donde los datos entran o salen o ambas cosas. Ya, entonces aquí, como vemos en la imagen, esto lo tenemos en la parte posterior de los computadores de escritorio, ¿no? Es el lugar donde conectamos el teclado, el mouse, el monitor, todo eso, en los computadores de escritorio. Entonces, todos esos elementos se denominan puertos. Y obviamente hay distintos tipos de puertos y justamente vamos a ir revisando los principales. Bueno, el principal puerto que tenemos y el más común, llamémoslo así, es el puerto USB, ¿no?
todo el mundo ha visto, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la característica básica de este puerto USB? Prácticamente fue ideado para que sea el estándar, o sea, que todas las cosas se conecten a través del puerto USB. Y aquí se maneja un criterio que nos dice plug and play. ¿Qué significa eso? Simplemente conectar y que funcione. O sea, eso es lo ideal, ¿no es cierto?, para nosotros. Cualquier elemento que tengamos, lo conectamos y que funcione. Eso, de cierta manera, sí sucede, aunque hay dispositivos que tenemos que configurarlos, ¿no? De pronto una impresora hay que configurar bien el driver o algún elemento adicional. No es tan fácil, no lo reconoce y hay que instalarlo, hay que configurar. Pero otros elementos, mouse, teclados, de cierta manera es automático, ¿no? Conectamos y funciona. Otra característica de este puerto es que transmite señal y transmite también voltaje. Por ahí mismo transmite la señal y transmite voltaje. Bueno, creo que todos conocemos, ¿no? Cuando vean ese símbolo, el que está ahí en azul, eso significa obviamente que es un puerto USB. Puerto RJ45, ¿dónde utilizamos ese puerto? ¿O para qué lo utilizamos? Eso no Para el se internet, tablets Lo del telefónicas. teléfono. Lo del La conexión teléfono. del internet. El internet. Perfecto. Bueno, como les dije, o sea, Lo del teléfono de justamente casa. estamos aquí para poner los nombres claros, ¿no es cierto?, de los elementos. Ya. Este puerto RJ45 es el conector de red. Obviamente yo sé que en nuestras casas tenemos la conexión de internet y justamente ahí tenemos un cable con este puerto, ¿no? Entonces, ahí tenemos este conector, el RJ45. Este se utiliza es para unir computadoras alámbricamente, ¿no? A través de una red alámbrica. Obviamente sabemos que ahora en la actualidad se maneja mucho la parte inalámbrica. Entonces, si ustedes ven este conector, saben que aquí voy a conectar a la computadora a una red y por ende, obviamente, voy a conectarla también a internet. Hay un conector sumamente parecido a este, el del teléfono. La diferencia es que este tiene 8 contactos y el del teléfono tiene solo 4. Es más pequeñito. Siguiente puerto, el puerto VGA. ¿Qué conectamos con este puerto? El CPU. El monitor. El VGA, el monitor. El monitor. Entonces, tomemos en cuenta, ¿no? Ya. Este puerto VGA, de cierta manera, también ya va quedando un poquito en desuso, pero se lo sigue utilizando. Este es el puerto por defecto para conectar a un monitor externo. De pronto, también en algunas televisiones, en la parte de atrás también tiene este conector. Eso significa que podría mandar la señal del computador, podría mandar el video a la pantalla, al televisor, si tiene este puerto. Bueno, características que es azul. O sea, si nosotros vemos en la parte de atrás del computador y vemos este puerto azul, eso significa que ese va a ir al monitor, a una salida. Monitor, va a ir al proyector, puede ir a una televisión, es decir, a una salida de video, ¿no? Eso es importante. Siguiente puerto. Bueno, los conectores de audio. Esto lo conocemos muy bien, ¿no? Las clavijas normales. La una nos da, conecta el micrófono, la otra conecta los audífonos. En la actualidad solo se maneja una clavija, ¿no? En esa ya está incorporado tanto la parte del micrófono como la parte de los audífonos. Siguiente, conector PS2. Este conector también es un poquito antiguo, podemos decirlo, que ya también está en desuso, ¿no? ¿Qué conectamos con esto? Por lo general siempre se conectaba el teclado y el mouse. Teclado y mouse, ¿no? Ya. Esto prácticamente ya en la actualidad casi lo manejamos es a través de USBs.
Les he puesto esto aquí para que tengan en cuenta algo, que estos tienen una forma de conectarse. El problema con estos conectores es que de pronto creemos que ingresa en cualquier sentido. Pero si vemos en la parte de su forma, entonces solo tiene una forma de conectarse. Y a veces ahí es el problema, porque lo queremos meter a presión y lo que hacemos es dañar los pines, ¿no? Dañamos los pines, se doblan y de cierta manera ahí ya queda en desuso. Entonces, si tienen conectores de este tipo, deben tomar muy en cuenta que solo ingresan en una posición, no puedo estarles cambiando, ¿no? Y a veces ahí es en donde hacemos fuerza y se doblan los pines. Digámoslo así, en la actualidad ya casi todo es USB, ¿no? Esa es la ventaja ahora, que todo es USB y se nos hace más fácil la conexión. Bueno. Siguiente conector, este conector es actual, ¿no? El HDMI. Entonces, ahora más que todo en las laptops, ya no trae el VGA, sino trae este conector. Entonces, de pronto en las laptops que ustedes mismos tienen, deben tener este conector, ¿no? ¿Para qué nos sirve este conector? Pasa Para el conectar video y los el audio. proyectores. A ver, voy a dejar de compartir para de pronto conversar un poco. ¿Qué conectamos con el HDMI? Los proyectores. Podemos conectar los proyectores. Conectar proyectores. Los proyectores, las cámaras, un televisor para poder emitir una señal. Ya, perfecto, ¿no? También para conectar la computadora a la televisión. Ya, también, ¿no es ¿Es la cierto? misma función que el VGA? Ya, ¿cuál es la diferencia, digamos así? Ya. Es la definición. La diferencia radica en que el VGA solo me transmite video. Entonces, audio no me transmite. En cambio, el HDMI, ese me transmite audio y video. Entonces, a veces, ¿no es cierto? Hemos pasado de pronto alguna información del computador, o yo estaba viendo una película, digamos así, en el computador, y quiero pasarle a la televisión, que se vea más grande. Entonces ahí manejo el HDMI, ¿no? Y me pasa audio y video. Entonces es un conector nuevo, es un conector que maneja buena definición en cuanto al video, high definition, ¿no? Entonces se lo utiliza en la actualidad. También en los proyectores, ¿no? Entonces el proyector ahora también lo podemos conectar al computador a través del HDMI. Entonces, ahora, cuando utilizamos un proyector, tengo que ver si ese proyector tiene, de pronto mi computadora solo tiene HDMI. Entonces, tengo que ver un cable HDMI. No son compatibles, obviamente, el VGA con el HDMI, aunque hay adaptadores, ¿no? También hay adaptadores para poder manejar esa situación. Bueno, Profe, e incluso hoy en día dígame. también tenemos, los proyectores vienen con Wi-Fi. Se Sí. puede transmitir por medio del Wi-Fi y ya sin cables. Exactamente. Sí, también son inalámbricos. Prácticamente las soluciones inalámbricas nos facilitan mucho las cosas, ¿no? Porque en ese caso ya no me preocupo cuál es el cable que tengo que llevar, si necesito un adaptador, toda esa situación. Sí. Wow. Continuamos, ¿no? Bueno, aquí yo tengo una foto de una placa de la parte de atrás, digamos así, de un computador, ¿no? Que es, como les decía, en donde están todos los conectores. Esta placa, de cierta manera, es un poco antigua. Aquí incluso hay un conector muy grande. Si lo ven ahí, el conector, el puerto paralelo. Ese conector se utilizaba hace mucho tiempo atrás y ese era el exclusivo para conectar las impresoras.
O sea, la impresora se conectaba solo a ese puerto. Ahora en la actualidad, como sabemos, se utiliza USB. Bueno, entonces tenemos ahí algunos conectores, ¿no? De los que hemos visto. Esta es una placa un poco antigua, o mejor dicho, antigua. Esto comparado con una placa un poco más actual, que tenemos la siguiente ilustración. En esta placa, obviamente sigo manejando también los PS2. En esta placa yo tengo 3 formas de conectar video, o monitores, como dice ahí. Tengo un HDMI, tengo un VGA y tengo uno para juegos. Este blanco de aquí también se le utiliza para salidas a consolas, todo eso. Es decir, aquí yo tengo 3 posibilidades de conectar a diversos monitores. Tengo una salida de audio digital que es un cuadradito. Esto de pronto en las televisiones también hay, ¿no? En la parte de atrás del televisor también hay este conector. Tengo un conector de disco externo, es decir, puedo conectar de manera fácil algún disco externo a este computador. Tengo 4 USBs 2.0, tengo 2 USBs 3.0. Prácticamente en la actualidad, mientras más USBs tengamos, mejor, ¿no? Porque puedo instalar muchas cosas, puedo conectar, mejor dicho, muchas cosas. Tengo el conector del internet, de la red, el RJ45. Y tengo, bueno, esta es una placa muy especial. Tiene también varios conectores de salidas de audio. Una placa muy completa. Entonces, como vemos, aquí tenemos ya todos los conectores. Sabemos que este es el punto de partida desde donde conectamos o desde donde sacamos los datos del computador. En la actualidad también tenemos en los computadores, tenemos lectores de tarjetas frontales. Entonces aquí también nos trae algún USB, ¿no? Como les decía, mientras más USB tengamos, va a ser mejor. Listo, entonces. Hemos hablado de la parte de la arquitectura del computador, de la parte del hardware, ¿no? Como les dije, de la parte de los componentes. Más que todo para saber cuál es su nombre técnico, cuál es su utilidad y de cierta manera poder ya identificarlos de manera más breve. Bueno. Antes de pasar al taller, antes de explicarles el primer taller, no sé si de pronto hay alguna duda, hay alguna pregunta, algún comentario de ustedes. Bueno, esta primera unidad que vamos a ver, que es introducción a las TICs, es así, ¿no? Es un poco teórica, pero obviamente lo vamos a ir haciendo más práctico. Y no es mucho, con esto son pocas clases, y de ahí ya entramos a ver más la parte ya del Word, que ahí sí es totalmente práctico. De pronto alguien vaya a decir, no, en computación solo el profesor lo que hace es hablar y hablar. Esta primera parte es de introducción, tenemos que manejarlo así. Ya después ahí sí hemos de tocar totalmente ya el empleo de las herramientas que tenemos que ver. Bueno. ¿Algún comentario, alguna situación, alguna duda con respecto a lo que hemos hablado? ¿No? Bueno. Voy a explicar el primer taller, la primera tarea. Como ven ustedes ahí en las diapositivas que tienen, lo que vamos a hacer es un esquema basado en una línea de tiempo. Creo que esto de una línea de tiempo sí lo han manejado, ¿no? Queremos hacer una representación de la historia del computador, pero no la típica, ¿no? De que me traigan texto y texto, sino lo vamos a manejar a través de un esquema. Entonces, este esquema es una línea de tiempo. De acuerdo a lo que nos dice ahí, entonces, realizar una línea de tiempo sobre la historia y la evolución del computador. Se debe manejar al menos 10 eventos que a su criterio son los más relevantes dentro de la historia del computador.
utilizar un esquema gráfico para esta representación. Se puede trabajar en Word o en PowerPoint. Y obviamente esto hay que subirlo a la plataforma. Bueno. En la carpeta que les compartí está otro archivo, ¿no? Otro PDF. Ese PDF es de ayuda en cuanto a lo que es este criterio de la línea de tiempo. Entonces, ahí está la ayuda y ahí están ejemplos. Básicamente lo que queremos es un esquema en donde esté el año y el evento. Nada más, ¿no? Queremos es prácticamente sintetizar esto. Entonces, un ejemplo, por decir algo, en 1970 IBM lanzó el PC 300. Ya. Entonces, ese sería un ejemplo de un evento, ¿no es cierto? De un evento en cuanto a la evolución del computador. Hay muchísima información sobre eso, ¿no? De hecho, o sea, van a encontrar muchísima información. Lo que de cierta manera ustedes van a tener es que compilar 10 eventos que a su parecer son los más importantes durante toda la historia del computador. De hecho, va a haber ya en internet líneas de tiempo hechas. O sea, de pronto ustedes van a buscar en internet y ya les va a aparecer líneas de tiempo del computador. Pero el asunto no es de que me cojan y copien y me peguen una imagen, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. Entonces, se pueden basar en lo que esté ya hecho, pero ustedes van a tener que construir su propia línea de tiempo. 10 eventos, una descripción muy breve, ¿no? Como les decía, el año y el evento. En 1980 pasó tal cosa, 1985 tal cosa. Entonces, así construimos un esquema. Esto se va a manejar a través de un esquema. Revisen el archivo que les puse adicional. Ahí tienen unos ejemplos para que se den cuenta y puedan hacer. No es nada difícil. De hecho, lo han de haber utilizado ya en alguna otra materia, en alguna otra situación. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ya les Sí, voy a profesor. crear la asignación. Ustedes van a decir, ¿dónde subo? Entonces ya voy a crear la asignación. Ustedes van a ver en la parte de abajo, van a ver tarea 1. Ahí ustedes van a subir el archivo. Pueden trabajar en Word o en PowerPoint, en cualquiera de las dos herramientas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya lo hagan, lo van a subir. Les voy a dar un poco más de tiempo. O sea, de hecho, el planteamiento de la clase es que ustedes se queden trabajando el tiempo que falta, ¿no? De hecho, pueden seguirlo haciendo. Les voy a poner un poco más de tiempo. Les voy a dejar abierta la asignación hasta mañana al mediodía. Entonces, tienen que subir este deber hasta mañana a mediodía. ¿Sí? Vamos a manejar el criterio de la herramienta en que se cierra mañana al mediodía y de ahí ya no les deja subir, ¿no? Entonces, no es mucho lo que les pido. El tiempo está suficiente, 1 hora para que lo puedan hacer. En todo caso, les dejo un poquito más de tiempo para que lo hagan y no haya ningún problema. Entonces, ya les voy a aparecer la asignación para que ustedes puedan subir ahí. Un solo archivo, ¿no? Si hacen en Word, suben ese Word. Si hacen en PowerPoint, suben ese PowerPoint. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí estamos? Sí, Sí. Perfecto. De hecho, cualquier Una pregunta, pregunta. cualquier Una pregunta. duda también por el chat de la plataforma, ¿no? De cierta manera, yo a esta hora también estoy conectado y cualquier duda, cualquier pregunta, ahí les puedo resolver rápidamente. Una pregunta, profe. Ingeniero, una pregunta. ¿Podemos hacer un cuadro? Un cuadro. De hecho, les pido un esquema. O sea, una línea de tiempo es
llamémoslo así, ¿no? O sea, es una línea en donde van a ir graficando, donde van a ir poniendo ciertos elementos. O sea, es un esquema. No quiero solo texto. Tipo espina de pescado, profesor. ¿Mandé? Tipo espina de pescado, un esquema de Puede ser. pescado, o sea, Puede ser. Con todo, como les dije, revisen el documento que les di. Ahí están unos ejemplos. ¿Y eso lo subimos Y tipo si PDF o ustedes así nomás? ponen a buscar en internet, les va a salir también más ejemplos. ¿Sí? Profesor, ¿y eso lo subimos en PDF o así nomás? En Si es que PDF. no tienen ningún inconveniente en transformar en PDF, lo suben en PDF. Pero si de pronto se les dificulta, lo suben en el archivo normal. ¿Sí? Si es que pueden, Agregue imágenes. si es que pueden transformarlo en PDF, lo suben en PDF. Listo, ¿sí estamos? Ya, perfecto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, Listo, una profe. pregunta. Dígame. ¿Tiene que ser de la evolución de la computadora o la historia de la computadora? Sobre es lo mismo, ¿no? La evolución y la historia. Sí. Ok. Sí, es lo ¿Podemos mismo. poner imágenes también? Sí. Sí. Gracias. Ok. Solamente 10 eventos. 10 Profe. eventos. Sí. Solo 10 eventos, ¿no? Que van a encontrar muchísima información. Hay muchos elementos que han pasado. Entonces ustedes de pronto definen cuáles son los más importantes y lo ponen. 10 eventos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces quedaríamos ahí. Nos vemos el día miércoles, ¿no? Día miércoles. Sí. Asimismo revisarán la plataforma. Ya les habilito el link para que puedan subir el deber, ¿no? Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Gracias por la atención y cualquier cosa igual pueden escribir. Muchas gracias, ingeniero. Cuídese. Gracias. Gracias. Profe. Gracias. Gracias, profe. Cuídense. Chao, profe.